Se podría decir que todo comenzó a desmoronarse en el silencio de una oficina pública, bajo la fría e indiferente luz de tubos fluorescentes que zumbaban suavemente sobre su cabeza. Grace llevaba sentada en esa silla de plástico duro exactamente 2 horas y 14 minutos, un tiempo que su mente registraba con una precisión casi masoquista. El aire olía a papel viejo y a un limpiador de pino barato, una combinación extraña para el lugar donde se suponía que iba a firmar el comienzo de su felicidad eterna. Cada tic-tac del reloj de pared, un círculo de plástico blanco y sin personalidad, parecía un pequeño martillo golpeando directamente en su pecho, acentuando la ausencia de Marcus. Había llegado con el corazón rebosante de ilusión, alisando nerviosamente su sencillo pero elegante vestido color marfil, y ahora todo lo que sentía era un vacío helado que comenzaba a extenderse desde su estómago hacia cada rincón de su cuerpo, un vacío que se hacía más grande con cada minuto que pasaba. Al principio, su mente, entrenada durante 5 años para encontrar excusas para él, había trabajado a toda máquina. Seguramente era el tráfico, siempre impredecible en la ciudad a esa hora de la mañana. O quizás su teléfono se había quedado sin batería. Él era tan despistado con esas cosas. Siempre olvidaba cargarlo por la noche. Grace se aferraba a estas posibilidades con una desesperación silenciosa, repasando una y otra vez los mensajes que habían intercambiado la noche anterior, llenos de promesas y frases de amor. Pero a medida que la primera hora se convirtió en la segunda, esas excusas comenzaron a sonar huecas, frágiles, como un cristal a punto de quebrarse. La lógica fría y brutal de la realidad estaba empezando a filtrarse a través de las grietas de su negación, y la pregunta que no se atrevía a formular en voz alta comenzaba a gritar dentro de su cabeza. ¿Dónde estás, Marcus? ¿Por qué me estás haciendo esto precisamente hoy? Durante 5 largos años, la vida de Grace había sido un proyecto cuidadosamente construido en torno a la idea de un futuro con él. Dejó su pequeño apartamento para mudarse a uno más cercano al trabajo de Marcus. Adaptó sus horarios a los suyos, e incluso aprendió a cocinar esos platos complicados que a la madre de él tanto le gustaban. Sus amigos a menudo bromeaban diciendo que se había convertido en la sombra de Marcus, pero ella lo veía como una inversión, un acto de amor y devoción. Había sacrificado pequeñas partes de sí misma, pequeños hobbies y amistades, creyendo que estaba tejiendo una base sólida para su matrimonio. Se había acostumbrado a ser la prometida de Marcus, una identidad que había adoptado con orgullo, sin darse cuenta de que, poco a poco, había ido borrando los contornos de la mujer que era antes de conocerlo, una mujer que ahora apenas recordaba cómo era. Su hermano, William, nunca había confiado en él. Grace podía recordar con una claridad dolorosa las innumerables conversaciones en las que William, con su tono sobreprotector, le advertía que Marcus era demasiado bueno para ser verdad. Hay algo en su mirada, Grace. Algo que no me cuadra, le había dicho una vez, después de una cena familiar en la que Marcus había encantado a todos, menos a él. Ella siempre lo defendía con una lealtad feroz, acusando a su hermano de ser celoso y de no poder soportar verla feliz con alguien. Ahora, sentada en esa silla incómoda, las palabras de William volvían a ella como un eco fantasmal, cargadas de una verdad que le quemaba por dentro. Quizás no era celos lo que veía en los ojos de su hermano, sino una preocupación genuina que ella, cegada por el amor, se había negado rotundamente a ver, prefiriendo la comodidad de una mentira bien contada. Y luego estaba el nombre, ese nombre que era como una espina clavada en el costado de su relación: Serena. Recordaba una noche, hace quizás un año, en una fiesta de cumpleaños de un amigo. Marcus había bebido un poco más de la cuenta y, en un momento de descuido, mientras le contaba una anécdota de su adolescencia, el nombre de Serena se le escapó de los labios con una familiaridad que heló la sangre de Grace. Él se dio cuenta de su error al instante, al ver la expresión en el rostro de ella, y pasó la siguiente hora pidiendo disculpas, jurando que era un vestigio insignificante de su pasado, una historia cerrada hacía mucho tiempo. Grace, como siempre, eligió creerle. Enterró esa punzada de duda y celos bajo capas de confianza forzada, convenciéndose a sí misma de que todos tenemos un pasado y que el de Marcus no representaba una amenaza para su futuro. El frío de la sala no era solo por el aire acondicionado. Era un frío que le nacía desde adentro, subiendo por su columna vertebral y haciendo que se le erizara la piel. Sus manos, que sostenían el teléfono móvil con una fuerza desmedida,
Estaban heladas y ligeramente temblorosas. La pantalla permanecía oscura, un rectángulo negro que reflejaba su rostro pálido y ansioso. Cada vez que una persona entraba por la puerta del registro civil, su corazón daba un vuelco de esperanza, solo para estrellarse contra la decepción un segundo después, al confirmar que no era él. Se sentía expuesta, observada por los funcionarios que, con miradas discretas pero cargadas de lástima, eran testigos de su humillación silenciosa. Quería encogerse, desaparecer, volverse invisible para no tener que soportar el peso de esa compasión no solicitada que la hacía sentir aún más patética y abandonada. El contraste era brutal. Un par de jóvenes, no tendrían más de 20 años, se acercaron al mostrador de al lado, riendo y tomados de la mano, con los ojos brillantes de emoción. Firmaron sus papeles rápidamente y se fueron con una alegría que llenó la sala por un instante, una alegría que a Grace le pareció casi una ofensa personal. Poco después, otra pareja, esta vez mayor, hizo lo mismo con una calma serena y cómplice. Cada una de esas escenas de felicidad compartida era un recordatorio cruel de su propia soledad en ese momento que debía haber sido el más feliz de su vida. El vestido marfil que había elegido con tanto esmero ahora se sentía como un disfraz, una burla. Ya no era el símbolo de una novia a punto de casarse, sino el uniforme de una mujer a la que habían dejado plantada de la forma más pública y dolorosa posible. Con un movimiento casi autómata, sus dedos desbloquearon el teléfono una vez más. La foto de Marcus le sonreía desde la pantalla de contactos, una imagen de sus últimas vacaciones en la playa, con el sol dándole en el pelo, y esa sonrisa que a ella tanto le gustaba. Su pulgar se detuvo sobre el botón de llamar. Era una locura. Ya lo había intentado más de 20 veces, y cada llamada se había ido directamente al buzón de voz. Pero la necesidad de una respuesta, de cualquier respuesta, era más fuerte que la lógica. Presionó el botón y se llevó el teléfono a la oreja, escuchando el tono de llamada, un sonido monótono y vacío que resonaba en el silencio de la oficina. Un tono, 2 tonos, 3, y luego, justo cuando esperaba la voz grabada del buzón, la llamada se conectó. Su corazón se detuvo por un instante. Un torrente de alivio la inundó, tan intenso que casi la dejó sin aliento. Por un momento, todo el dolor y la humillación se desvanecieron, reemplazados por una oleada de esperanza. Él estaba bien. Tenía que haber una explicación lógica para todo aquello. Una emergencia terrible que le había impedido avisar. Abrió la boca para hablar, lista para soltar una mezcla de reproche y preocupación, lista para escuchar su voz, su explicación, cualquier cosa que pusiera fin a esa tortura. «Marcus, ¿dónde estás?» Estaba tan preocupada, logró decir, su propia voz sonando extraña, temblorosa y frágil en sus oídos. Se preparó para la cascada de excusas, para el torbellino de disculpas que seguramente vendría a continuación y que ella, muy probablemente, acabaría aceptando como siempre lo hacía. Pero la voz que respondió al otro lado no fue la de Marcus. Era una voz femenina, suave como la seda, pero con un matiz de satisfacción mal disimulada que envió un escalofrío helado por la espalda de Grace. «¿Grace? Soy Serena», dijo la voz, con un tono de falsa y empalagosa compasión que resultó más hiriente que cualquier insulto. El mundo de Grace se detuvo en seco. El zumbido de las luces, el tic-tac del reloj, las voces lejanas, todo desapareció. Solo existía esa voz en su oído, el nombre que había intentado ignorar durante tanto tiempo, pronunciado por la propia mujer. Fue un golpe seco, brutal e inequívoco. En ese instante, antes incluso de que Serena añadiera una sola palabra más, Grace lo supo. Supo que cada una de sus dudas, cada uno de sus miedos, había sido real, y supo que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos. «Marcus está conmigo en el hospital», continuó Serena, su voz un veneno dulce y deliberado que se filtraba por el auricular. «Tuvo que venir a apoyarme en un procedimiento, algo bastante delicado. Sé que es un día terrible para que esto suceda, y él se siente fatal, de verdad. Intentó llamarte, pero... bueno, la situación era complicada, y tuvo que tomar una decisión. Me eligió a mí, Grace. Sentía que su lugar estaba aquí. Cada palabra estaba diseñada para herir, para despojar a Grace no solo de su prometido, sino también de su dignidad, pintando a Marcus como un héroe torturado por una elección imposible. Grace no dijo nada, simplemente escuchó, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se desintegraba por completo, dejándola caer en un abismo oscuro y sin fondo,
donde el eco de la voz de Serena era lo único que existía. La humillación era un fuego que le quemaba la cara, las orejas, el cuello. Estaba segura de que todos en la oficina la estaban mirando, que podían oír la voz de Serena a través del teléfono, que eran testigos de cómo era descartada y reemplazada en tiempo real. La conversación no fue una simple llamada para cancelar una boda. Fue una ejecución pública de su amor, de su futuro, de su valor como mujer. Serena no solo le estaba informando de la traición, sino que se la estaba restregando en la cara, saboreando cada segundo de su poder. Para Grace, el hecho de que Marcus no tuviera el valor de decírselo él mismo, que hubiera enviado a su rival a hacer el trabajo sucio, era quizás la parte más cobarde y dolorosa de toda la situación. Era la confirmación final de que los 5 años que había invertido no significaban absolutamente nada. Su reacción inmediata no fueron las lágrimas. En su lugar, un frío glacial se apoderó de ella, una calma extraña y aterradora que congeló cada una de sus emociones. Sintió cómo la conmoción inicial y el dolor agudo se transformaban en una furia sólida, densa y pesada en el fondo de su estómago. Era una rabia tan profunda que no tenía sonido, no tenía expresión. Era una implosión silenciosa. Mientras Serena seguía hablando, ofreciendo más disculpas falsas y palabras vacías, Grace se miró las manos y notó que ya no temblaban. Había una claridad repentina en su mente, una lucidez brutal. Vio la relación de 5 años por lo que realmente era, un monólogo en el que ella había puesto todas las palabras de amor, mientras él solo asentía, esperando el momento adecuado para volver a su verdadero hogar. Serena finalmente colgó, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Grace bajó el teléfono lentamente, con un movimiento deliberado, y lo sostuvo en su regazo por un momento. El rostro sonriente de Marcus en la pantalla ahora le parecía el de un completo desconocido, una máscara que ocultaba a un monstruo. La mujer que había entrado en esa oficina hacía 2 horas, llena de sueños y esperanzas, había muerto en esa llamada. La que quedaba en su lugar era alguien diferente, alguien forjado en el fuego de la traición más cruel. Sus pensamientos ya no eran un torbellino de confusión y dolor, eran lineales, afilados como un cuchillo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por pura y absoluta supervivencia. No iba a hundirse, no les daría esa satisfacción. Con una determinación que nunca antes había sentido, abrió la aplicación de mensajes. Sus pulgares se movieron con una precisión fría sobre el teclado virtual, sin dudar un solo instante. No escribió un párrafo lleno de reproches, ni una pregunta cargada de dolor. No le ofreció la oportunidad de explicarse ni de disculparse. Le negó el drama, la confrontación que seguramente esperaba. En su lugar, condensó 5 años de amor, devoción y mentiras en 2 palabras simples, cortantes y definitivas. Se acabó. Presionó enviar sin siquiera volver a leerlo, sintiendo como un peso invisible se levantaba de sus hombros. Ese mensaje no era el final de su sufrimiento, pero era el final de su espera, de su sumisión. Era el primer ladrillo que ponía en la construcción de una nueva vida, una que le pertenecería solo a ella. Se puso de pie, y el movimiento fue fluido, lleno de una gracia resuelta. Su espalda estaba recta, su barbilla ligeramente levantada. Recogió su pequeño bolso del asiento de al lado y se alisó el vestido, no con nerviosismo, sino como un gesto de cierre, de recuperar la compostura. No miró a la funcionaria del mostrador, que la observaba con una mezcla de curiosidad y pena. No miró a las otras personas en la sala. Su mundo se había reducido a un único objetivo: caminar hacia la puerta y no mirar atrás. Cada paso sobre el suelo de baldosas desgastadas era firme, decidido. Estaba dejando atrás no solo un edificio, sino una versión de sí misma que ya no reconocía, una mujer ingenua que había amado a un hombre que nunca la mereció y que nunca, jamás, volvería a tener poder sobre ella. Justo cuando su mano estaba a punto de empujar la pesada puerta de cristal para salir, una voz la detuvo. Grace. Se giró, con el corazón encogido por un instante, temiendo que de alguna manera fuera Marcus. Pero no lo era. Era Eisen, el mejor amigo de Marcus, la última persona que habría esperado ver en ese lugar. Estaba de pie a unos metros de distancia, sosteniendo un pequeño sobre que seguramente contenía los anillos, o algún documento que se suponía debía entregar como testigo.
Lo que la sorprendió no fue su presencia, sino la expresión de su rostro. No había lástima en sus ojos, ni esa compasión incómoda que había visto en los demás. Había una comprensión inmediata, una tristeza genuina, y, debajo de todo, un destello de ira dirigida no hacia ella, sino por ella. Isen dio un par de pasos hacia ella, acortando la distancia, su voz baja y tranquila para que solo ella pudiera oírla. «Te ha vuelto a dejar plantada, ¿verdad?» La forma en que lo dijo, usando las palabras otra vez, fue como un bálsamo inesperado sobre una herida abierta. No era una pregunta acusadora, sino una afirmación que validaba todo lo que ella estaba sintiendo. Significaba que él lo sabía. Sabía que Marcus era capaz de algo así, que probablemente ya lo había hecho antes en otras formas menos drásticas. Por primera vez en todo el día, Grace no se sintió loca por haber ignorado las señales de alarma. No se sintió estúpida. Se sintió vista. Y en ese momento, la muralla de frialdad que había construido a su alrededor comenzó a resquebrajarse peligrosamente, amenazando con dejar salir todo el dolor. Ella solo pudo asentir, incapaz de pronunciar una sola palabra, sintiendo un nudo gigante formándose en su garganta. Las lágrimas que se había negado a derramar estaban ahora quemándole los ojos, y tuvo que parpadear rápidamente para contenerlas. Isen la miró, luego desvió la mirada hacia el mostrador del registro, donde los papeles de su boda fallida probablemente seguían esperando. Vio el nombre de Marcus y el de ella en un formulario. Una idea extraña, impulsiva y completamente descabellada pareció cruzar por su mente. Volvió a mirarla, con una intensidad repentina en sus ojos que la tomó por sorpresa. «¿Y si la sacamos nosotros?», preguntó en voz baja, casi en un susurro. «¿La licencia de matrimonio? Ya está todo pagado y listo. No dejemos que él te quite también eso». La propuesta era tan absurda, tan absolutamente ilógica, que por un segundo Grace pensó que lo había imaginado. ¿Casarse con el mejor amigo de su exprometido, 30 minutos después de que éste la abandonara de la forma más humillante posible? Era una locura, pero en medio de la ruina de su vida, esa idea loca sonaba como la única cosa que tenía sentido. No era una propuesta de amor, ni el comienzo de un romance. Era un acto de rebelión. Era una forma de tomar el control de la narrativa, de transformar un día de derrota absoluta en algo diferente, algo que fuera de ella. Era una forma de quemar el último puente con su pasado, de una manera tan espectacular que no habría vuelta atrás. Levantó la vista, encontró la mirada seria y decidida de Isen, y una sola palabra salió de sus labios, tan clara y firme como su mensaje de texto. Sí, por un instante, el tiempo pareció detenerse en la oficina del registro. La funcionaria detrás del mostrador los miró, con la boca ligeramente abierta, pasando la vista del rostro pálido pero decidido de Grace al semblante serio de Isen, y luego de vuelta a los formularios sobre el mostrador, donde el nombre de Marcus todavía parecía burlarse de la situación. Isen, sin embargo, manejó el momento con una calma asombrosa. Se acercó al mostrador, con Grace a su lado, y le habló a la mujer en voz baja y respetuosa. «Ha habido un cambio de planes», dijo simplemente, sin ofrecer más detalles. La funcionaria, probablemente habiendo visto todo tipo de dramas en ese lugar, simplemente alzó una ceja, suspiró y tomó los papeles, tachando el nombre de Marcus con una línea gruesa y precisa, pidiéndole a Isen que escribiera el suyo al lado. El acto de firmar los papeles fue la experiencia más extraña y disociativa de la vida de Grace. Su mano, al sostener el bolígrafo, estaba completamente firme. Trazó su nombre en la línea punteada con una claridad que le sorprendió. No se sentía como si se estuviera casando. Se sentía como si estuviera firmando un documento de emancipación, un tratado de paz después de una larga y agotadora guerra de la que ni siquiera era consciente de que estaba luchando. Observó a Isen firmar al lado de su nombre, su caligrafía limpia y segura. No hubo ceremonia, ni votos, ni intercambio de anillos. Solo el sonido del bolígrafo rasgando el papel, un sonido que para Grace fue más vinculante y real que cualquier promesa susurrada por Marcus en la oscuridad. En menos de 5 minutos, eran marido y mujer ante la ley, un absurdo legal que, de alguna manera, se sentía como el primer paso hacia la cordura. Al salir del edificio, la luz del sol la golpeó con una fuerza casi física, haciéndola parpadear. El mundo exterior parecía increíblemente normal, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir en su vida. Los coches pasaban,
La gente caminaba por la acera. Todo seguía su curso. Isen se detuvo a su lado, metiendo el certificado de matrimonio doblado en el bolsillo interior de su chaqueta. Le dio su espacio, sin hacer preguntas obvias como ¿estás bien? Él parecía entender que esa era la pregunta más estúpida que alguien podría hacer en ese momento. Después de un largo momento de silencio, simplemente preguntó, con una suavidad que Grace empezaba a agradecer, ¿a dónde te llevo? La pregunta era simple, directa, y le devolvía el control, dejándola decidir cuál sería el siguiente paso en ese día impredecible. El viaje en coche hasta su apartamento transcurrió en un silencio casi total, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio denso, lleno de pensamientos no expresados. Grace miraba por la ventanilla, viendo pasar los edificios y las tiendas como si fueran parte de una película ajena. Su mente, que debería haber sido un caos de dolor y furia, estaba extrañamente serena. Se sentía vacía, sí, pero no de una mala manera. Era el vacío que queda después de que una tormenta ha arrasado con todo, dejando un paisaje limpio y despejado, listo para ser reconstruido desde cero. Isen conducía con una concentración tranquila, sus manos firmes en el volante. Su presencia a su lado era sólida, tranquilizadora, una constante inesperada en un universo que se había vuelto completamente inestable bajo sus pies en cuestión de horas. Cuando llegaron a su edificio, el portero, un hombre amable que la había visto crecer prácticamente, la saludó con una sonrisa radiante. «Felicidades, señorita Grace, qué alegría», dijo, asumiendo naturalmente que volvía de la boda que ella le había comentado con tanta ilusión la semana anterior. La palabra felicidades fue como una puñalada en el corazón, y Grace sintió que flaqueaba por un instante. Isen, que estaba a su lado, debió notarlo, porque extendió la mano y le tocó el brazo muy brevemente, un gesto de apoyo tan sutil que apenas se notó, pero que le dio la fuerza suficiente para esbozar una sonrisa tensa y seguir caminando. Cruzar el umbral de su apartamento, el lugar que había llamado hogar, se sintió como entrar en la escena de un crimen, un espacio contaminado por los fantasmas de un futuro robado. Lo primero que vieron sus ojos al entrar fue una gran fotografía enmarcada de ella y Marcus, colgada en la pared principal del salón. Había sido tomada en su último aniversario, ambos sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. La imagen, que hasta esa mañana le había provocado una sensación de calidez y seguridad, ahora le revolvía el estómago. Una náusea agria le subió por la garganta. Sin pensarlo dos veces, sin decir una palabra, caminó directamente hacia la pared, descolgó el cuadro, y con un movimiento rápido y violento, estrelló la esquina del marco contra el borde de la mesa de centro. El sonido del cristal rompiéndose en 1000 pedazos fue ensordecedor en el silencio del apartamento, un sonido catártico, liberador. Isen, que se había quedado junto a la puerta, observó la escena sin moverse, sin juzgar, simplemente siendo un testigo de su primer acto de demolición. Ese sonido fue la señal de partida. Una energía febril se apoderó de Grace y comenzó a moverse por el apartamento como un torbellino. Fue a la cocina, tomó la bolsa de basura más grande que encontró y empezó el ritual. El cepillo de dientes de Marcus, su taza de café favorita, la ridícula colección de imanes de nevera que habían comprado en sus viajes, todo fue a parar a la bolsa negra. Pasó al salón y barrió con los libros de él, las películas que le gustaban, el cojín que siempre usaba. Cada objeto era una mentira, un pedazo de la farsa que había sido su vida, y ella lo estaba erradicando con una precisión quirúrgica. No lloraba, no gritaba, simplemente actuaba, con una concentración total, como si estuviera desinfectando su casa de una plaga, purgando cada rincón de su presencia. Isen entendió que aquello era algo que ella necesitaba hacer sola. No intentó ayudarla a recoger cosas, ni le dijo que se calmara. En lugar de eso, fue a la cocina, encontró el café y la cafetera, y preparó una carga fuerte y oscura. Su presencia era silenciosa, pero increíblemente reconfortante. Mientras Grace seguía con su purga, él se dedicó a una tarea más sutil. Vio una estantería llena de libros, y empezó a sacar con cuidado los que sabía que eran de ella, los que la había visto leer, y los apiló ordenadamente en una caja de cartón vacía que encontró en un armario. Era un gesto práctico, útil, una forma de ayudar sin invadir su proceso. Estaba separando lo de ella de lo de él,
ayudándola a reclamar lo que era suyo en medio del caos. Un acto de bondad que Grace registró en un rincón de su mente agotada. El dormitorio fue la parte más difícil. Ese era el santuario de su intimidad, el espacio más contaminado por sus mentiras. El olor de la loción de afeitar de Marcus todavía flotaba ligeramente en el aire. Con una resolución de acero, abrió los cajones de su cómoda y empezó a vaciar su contenido en otra bolsa de basura. Camisetas, calcetines, ropa interior. En la parte de atrás del cajón de los calcetines, sus dedos tropezaron con una pequeña caja de terciopelo azul. Su corazón se detuvo por un segundo. No era de ella. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había un anillo, sino un par de delicados pendientes de diamantes. Eran los mismos pendientes que había visto a Serena lucir en una foto que había publicado en sus redes sociales hacía un par de meses, y que le había mencionado a Marcus, quien se encogió de hombros diciendo que no se había fijado. La visión de esos pendientes fue la confirmación final, la prueba irrefutable que aniquiló cualquier atisbo de duda o nostalgia que pudiera quedar. La traición no había sido un error de última hora, una decisión impulsiva. Había sido un engaño largo, calculado y cruel. Ese descubrimiento no la rompió. Al contrario, solidificó su rabia en un propósito inquebrantable. Se sentó en el borde de la cama, sacó su teléfono y comenzó la última etapa de la purga, la digital. Entró en su galería y, una por una, eliminó cada foto de Marcus, las de las vacaciones, las de las cenas, las selfies tontas. Luego borró su historial de chat, cada «te amo» y cada promesa vacía. Finalmente, fue a sus contactos, encontró su nombre y, sin dudarlo, presionó bloquear. Hizo lo mismo con Serena y con la madre de Marcus. La pantalla mostró una lista de contactos vacía. Se hizo el silencio, un silencio limpio. Cuando la última foto fue borrada y el último número bloqueado, un silencio diferente se instaló en el apartamento. Ya no era el silencio tenso de la espera, ni el silencio violento de la destrucción. Era un silencio vacío, absoluto. Las bolsas de basura se amontonaban cerca de la puerta como monumentos oscuros a una vida pasada. Las paredes desnudas, con las marcas pálidas donde antes colgaban cuadros, parecían heridas abiertas. De repente, la adrenalina que la había mantenido en pie durante las últimas horas se desvaneció, y un agotamiento profundo, casi doloroso, se apoderó de su cuerpo. Sus piernas cedieron y se dejó caer en el sofá, el primer momento de quietud desde que había salido de aquella oficina. El peso de todo el día, del abandono, del matrimonio surrealista, de la purga, la aplastó por completo. Eisen se acercó a ella sin hacer ruido y le extendió una de las tazas de café que había preparado antes. Sus dedos rozaron los de ella al cogerla, un contacto mínimo, casi accidental, pero que en la atmósfera cargada del apartamento se sintió como una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de que no estaba sola en esa habitación. Él no se sentó a su lado, sino en el sillón de enfrente, dándole su espacio, una muestra de respeto que ella agradeció en silencio. «Grace», dijo él, su voz rompiendo suavemente el silencio, «no tienes que pensar en mañana, ni siquiera en lo que pasará dentro de una hora. Solo piensa en los próximos 5 minutos, en beberte ese café». Su consejo era tan simple, tan práctico, que logró anclar la mente de Grace, que comenzaba a girar en espiral hacia el pánico. Ella tomó un sorbo de café. Estaba amargo y caliente, y el calor se extendió por su pecho, devolviéndole un poco de vida. Levantó la vista y lo miró de verdad por primera vez, no como el amigo de Marcus, sino como el hombre que había firmado su nombre junto al de ella. La pregunta que había estado flotando en el aire, tácita, finalmente encontró su voz. «¿Por qué?», preguntó, su voz ronca por la falta de uso y la tensión acumulada. «¿Por qué hiciste esto, Eisen? No tenías por qué involucrarte en mi desastre». Necesitaba entenderlo. Necesitaba saber qué había impulsado ese acto de locura y bondad, si era lástima, impulso, o algo que ella no podía ni empezar a imaginar en ese momento. Su frágil futuro dependía, en cierto modo, de la respuesta a esa pregunta. Eisen no respondió de inmediato. Sostuvo su propia taza entre las manos, mirando el líquido oscuro como si buscara las palabras adecuadas. «Porque llevo años viendo cómo te apagabas poco a poco», dijo finalmente, levantando la vista para encontrarla de ella. «He visto cómo Marcus te absorbía la energía, cómo te moldeaba para que encajaras en su vida sin ceder nunca un centímetro de la suya. Siempre me pareció injusto.
Hoy, cuando te vi en esa oficina, tan sola y digna en medio de esa humillación, no podía soportar la idea de que él tuviera la última palabra, de que su traición fuera lo único que definiera este día para ti. Hizo una pausa. Merecías una oportunidad de reescribir el final. No fue por lástima, Grace. Fue por una especie de justicia, supongo. No podía quedarme de brazos cruzados. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Él había visto lo que ella se había negado a ver durante 5 años. No la veía como una víctima tonta, sino como alguien que merecía algo mejor. Esa validación, viniendo de alguien que había estado tan cerca de Marcus, era increíblemente poderosa. Disolvió una parte de la vergüenza que sentía, la horrible sensación de haber sido una ingenua. Por primera vez, sintió que un vínculo real, aunque frágil y completamente nuevo, se formaba entre ellos. No era romántico, ni siquiera amistoso en el sentido tradicional. Era un pacto, una alianza forjada en las ruinas de un día terrible. Ella simplemente asintió, incapaz de articular el agradecimiento que sentía, pero sabía que él lo había entendido por la forma en que su expresión se suavizó. Con la mente más clara, casi como si la explicación de Isen le hubiera dado permiso para seguir adelante, un nuevo pensamiento, nítido y urgente, se formó en su cabeza. Miró a su alrededor, al apartamento que su hermano le había regalado como un refugio seguro cuando se mudó a la ciudad. Ahora, cada rincón le recordaba a Marcus, la cocina donde habían cocinado juntos, el balcón donde habían tomado vino en las noches de verano. Este lugar estaba manchado. Era el último eslabón que la ataba a la mujer sumisa que había sido. Tomó otra decisión irrevocable, la tercera de ese día. «Tengo que vender este lugar», dijo en voz alta, y el sonido de sus propias palabras le dio aún más fuerza. «No puedo seguir viviendo aquí. No puedo empezar de nuevo en un lugar que está lleno de su fantasma». Sabía a quién tenía que llamar. Sin dudarlo, cogió su teléfono y marcó el número de su hermano. Se preparó mentalmente para el sermón, para el inevitable «te lo dije», pero la voz de William al otro lado de la línea no contenía ni una pizca de suficiencia, solo una preocupación palpable. «Grace, ¿qué ha pasado? Llevo llamándote horas». Con una calma que ni ella misma sabía que poseía, le contó todo, de forma resumida y directa, que Marcus no había aparecido, que estaba con Serena, que había acabado casándose con Isen en el registro y que acababa de decidir que iba a vender el apartamento. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensó que se había cortado la llamada. Su hermano estaba procesando una cantidad de información simplemente increíble. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Quién es ese tipo, Isen? ¿Te ha hecho algo?» El instinto protector de William finalmente estalló en una avalancha de preguntas. Grace intentó calmarlo, pero él estaba al borde de coger el coche y conducir hasta allí. Isen, que había escuchado la conversación, se levantó, se acercó a ella y le hizo un gesto pidiendo el teléfono. Con cierta vacilación, Grace se lo pasó. «William, soy Isen», dijo con una voz tranquila y firme. «Sé que esto suena increíblemente extraño, pero te doy mi palabra de que Grace está a salvo. No voy a hacerle ningún daño. Solo quería asegurarme de que no pasara por esto sola». Habló con él durante unos minutos más, con una madurez y un respeto que lograron, milagrosamente, calmar a su hermano. Tras colgar, Grace se sintió extrañamente conmovida por el gesto de Isen. Había enfrentado a su hermano por ella, asumiendo una responsabilidad que no le correspondía. El plan inicial de William había sido que ella hiciera una maleta para que él viniera a recogerla, para llevarla de vuelta a casa de sus padres como una niña herida. Pero Grace se negó. «No, William. Aprecio tu preocupación, de verdad, pero no voy a huir. Me quedaré aquí hasta que venda el apartamento. Isen está conmigo. Puedo manejar esto». Fue otro acto de independencia, pequeño pero significativo. Ya no era la mujer que necesitaba ser rescatada. Estaba de pie, sobre sus propios pies, tomando sus propias decisiones, por muy aterradoras que fueran las consecuencias. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de las ventanas del apartamento. El día más largo de su vida estaba llegando a su fin. Las bolsas de basura seguían junto a la puerta, una promesa de que por la mañana serían historia. Isen, sin que ella tuviera que pedírselo, cogió un par de mantas y una almohada del armario del pasillo y preparó el sofá para él. «Tú quédate en la cama», dijo, sin dar pie a ninguna discusión. «Necesitas descansar».
Más tarde, cuando Grace se acostó en esa cama, que ahora se sentía inmensa, sola por primera vez en 5 años, no sintió la punzada de la pérdida que esperaba. En su lugar, sintió algo completamente diferente, una sensación de libertad tan vasta, tan aterradora y, al mismo tiempo, tan extrañamente estimulante, que le robó el aliento. Grace despertó con los primeros rayos de luz que se filtraban por la persiana. Por un instante, un microsegundo de bendita ignorancia, no recordó nada. Solo sintió el vacío a su lado en la cama, y un hábito de 5 años la hizo girar, esperando encontrar a Marcus. Fue entonces cuando todo volvió de golpe, como una ola helada. La oficina, la llamada, la boda improvisada. El dolor estaba ahí, sordo y pesado, pero extrañamente, la sensación predominante no era de tristeza, sino de una calma resuelta. Se levantó y caminó hacia el salón, y la visión de Isen durmiendo en el sofá fue una prueba tangible de que la locura del día anterior había sido real. Estaba cubierto con una manta, y su respiración era tranquila. Verlo allí, tan fuera de lugar en medio de su vida destrozada, no se sentía amenazante. Se sentía correcto, como si su presencia inesperada fuera la única cosa estable en su mundo. Mientras el café se preparaba, llenando el apartamento con un aroma familiar y reconfortante, Grace se movió con un propósito renovado. Sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Cada minuto que pasaba en ese apartamento era un minuto más encadenada a su pasado. Sacó su ordenador portátil y, sin dudarlo, buscó agencias inmobiliarias en su zona. Hizo una lista de 3, anotando sus números. Luego, abrió un documento en blanco y empezó a escribir una lista de tareas. Llamar al agente inmobiliario, cancelar la cuenta bancaria conjunta, cambiar las contraseñas. Era una lista fría y práctica, una hoja de ruta para desmantelar una vida compartida. Cada tarea que añadía era un paso más lejos de Marcus, un acto de reclamación de su propia independencia. Ya no era un plan de escape, era un plan de reconstrucción. Isen se despertó cuando ella estaba en mitad de su tercera llamada. Se incorporó lentamente, pasándose una mano por el pelo revuelto, y la miró con una expresión que era una mezcla de sueño y preocupación. Grace terminó su conversación con el agente inmobiliario, acordando una visita para esa misma tarde, y colgó el teléfono. «Buenos días», dijo ella. Su tono sorprendentemente normal, casi profesional. Le ofreció una taza de café, y él la aceptó con una gratitud silenciosa. Se sentaron en la mesa de la cocina, rodeados por el silencio de la mañana, como 2 extraños que, por un giro del destino, se habían convertido en compañeros de piso y, técnicamente, en cónyuges. La situación era tan surrealista que casi resultaba cómica, pero ninguno de los dos se atrevía a reír. «Hablé con mi hermano anoche», comenzó Isen, rompiendo el silencio. «Tiene una pequeña casa de invitados en su propiedad, a las afueras de la ciudad. Dijo que podemos quedarnos allí el tiempo que necesitemos. Es tranquila, privada, nadie te molestará». La oferta la tomó por sorpresa. La palabra «podemos» resonó en el aire. Él no estaba simplemente ayudándola a escapar, se estaba incluyendo en su futuro inmediato, asumiendo una responsabilidad que iba mucho más allá de un gesto impulsivo en una oficina del gobierno. Grace lo miró, intentando descifrar sus intenciones. No encontró nada más que una sinceridad directa en sus ojos. Él estaba ofreciendo una solución, un lugar seguro donde ella podría aterrizar mientras su mundo se reconfiguraba por completo. Aceptar significaba entrelazar sus vidas aún más, pero rechazarlo significaba estar completamente sola. Antes de que pudiera responder, su teléfono, que había estado en silencio sobre la mesa, vibró violentamente. La pantalla se iluminó con un nombre que le heló la sangre: mamá de Marcus. Había bloqueado su número, pero se había olvidado de las llamadas a través de aplicaciones de mensajería. El corazón le dio un vuelco. Sabía lo que venía: una avalancha de preguntas, de acusaciones, o peor aún, de súplicas para que perdonara a su hijo. Isen vio la expresión de pánico en su rostro y, sin decir una palabra, extendió la mano, cogió el teléfono y presionó el botón de apagar. La pantalla se volvió negra. «No tienes que hablar con nadie con quien no quieras hablar, Grace», dijo con firmeza. «Ni hoy, ni nunca. Tú decides las reglas ahora».
Ese simple acto de apagar el teléfono fue increíblemente poderoso. Otro pequeño gesto que le devolvía el control. El timbre de la puerta sonó 1 hora más tarde, estridente y exigente. Se miraron el uno al otro. Ninguno de los dos esperaba a nadie. Isen se levantó y fue a mirar por la mirilla. Su cuerpo se tensó al instante. «Es él», dijo en voz baja, volviéndose hacia ella. «Es Marcus». El aire pareció escaparse de los pulmones de Grace. ¿Cómo se había atrevido a venir? Después de todo lo que había hecho. Una parte de ella quería correr y esconderse, pero la mujer que se había casado con un casi extraño y había desmantelado su vida en menos de 24 horas, se negó a retroceder. «No abras», dijo ella, su voz temblando ligeramente a pesar de su resolución. Pero los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más insistentes, acompañados por la voz de Marcus, amortiguada pero claramente audible. «Grace, sé que estás ahí, tenemos que hablar». «Déjame a mí», dijo Isen, y caminó hacia la puerta. Grace sintió una oleada de pánico. No quería una confrontación, no quería una escena. Pero Isen no abrió la puerta. Simplemente apoyó la frente en la madera y habló. Su voz lo suficientemente alta para que se oyera al otro lado. «No está interesada en hablar contigo, Marcus. Vete». Hubo un silencio atónito desde el pasillo, seguido de la voz incrédula de Marcus. «Isen, ¿qué demonios haces tú ahí dentro? Déjame hablar con mi prometida». La palabra prometida sonó tan absurda, tan fuera de lugar, que Grace sintió una risa amarga subir por su garganta. El hombre que la había abandonado por otra mujer seguía creyendo que tenía algún derecho sobre ella. «Ella ya no es tu prometida», respondió Isen, su voz peligrosamente tranquila. «Y te sugiero que te vayas ahora mismo si no quieres que esto se ponga mucho más feo». Los golpes en la puerta se convirtieron en puñetazos furiosos. «Abre la maldita puerta, Isen». «Grace, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Te amo». Las palabras, que una vez habrían hecho que su corazón se derritiera, ahora sonaban huecas y patéticas. Eran las mismas mentiras de siempre, solo que ahora las escuchaba con los oídos bien abiertos. Se dio cuenta de que no sentía dolor al escucharlo. Sentía una mezcla de asco y una extraña, fría indiferencia. Él ya no tenía poder sobre ella. Sus palabras ya no podían herirla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los golpes cesaron. Se oyeron pasos furiosos alejándose por el pasillo. Isen permaneció junto a la puerta durante un largo minuto, asegurándose de que se había ido. Cuando se volvió para mirar a Grace, había una expresión de profunda tristeza en sus ojos, pero también de una feroz protección. «No volverá a molestarte», dijo, y sonó como una promesa. Grace simplemente asintió, su mente todavía procesando la audacia de Marcus. La visita no la había debilitado. Al contrario, había reforzado su decisión. Había sido la última prueba que necesitaba para saber que estaba en el camino correcto. Esa tarde, el agente inmobiliario vino al apartamento. Era un hombre enérgico que recorrió las habitaciones asintiendo con la cabeza y tomando notas. Isen, discretamente, había sacado las bolsas de basura y las había llevado al contenedor antes de que llegara el agente, ahorrándole a Grace tener que dar explicaciones. Mientras el agente hablaba de precios de mercado y posibles compradores, Grace miraba por la ventana. Vio a una pareja joven paseando por la calle, riendo y cogidos de la mano. No sintió envidia. No sintió nostalgia. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Sería un futuro construido por ella, sobre sus propias ruinas, y eso era mucho más de lo que había tenido el día anterior. El día de la mudanza fue sorprendentemente liberador. Con la ayuda de William, que ahora miraba a Isen con un respeto a regañadientes, vaciaron el apartamento en cuestión de horas. Grace donó la mayoría de los muebles, quedándose solo con sus libros, su ropa y algunos objetos personales que la definían a ella, y solo a ella. Cuando le entregó las llaves al nuevo inquilino, un joven estudiante lleno de entusiasmo, no sintió ni una pizca de nostalgia. Era como quitarse un vestido viejo y apretado. Al subir al coche de Isen, con su hermano siguiéndolos detrás, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de algo,
sino conduciendo hacia algo. El futuro era un lienzo en blanco, y por aterrador que fuera, también era estimulante. Era suyo para pintar. El viaje a la casa de invitados del hermano de Isen fue un trayecto de descompresión. Poco a poco, los rascacielos y el ruido del tráfico fueron reemplazados por árboles y el silencio del campo. Grace bajó la ventanilla y respiró hondo, el aire fresco y limpio llenando sus pulmones, como si estuviera purgando los últimos vestigios de la toxicidad de la ciudad y de su vida anterior. Isen conducía en un silencio cómodo, poniendo música suave en la radio. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, y él le ofrecía una pequeña sonrisa tranquilizadora. No hablaban del futuro ni del pasado, simplemente existían en ese presente, en ese coche, moviéndose juntos hacia un destino desconocido. Era suficiente. La casa de invitados era exactamente lo que su alma necesitaba, pequeña, acogedora y completamente anónima. No había recuerdos en sus paredes, ni fantasmas en sus armarios. Era un refugio, un espacio neutral donde podía empezar a sanar sin el peso de las expectativas o las miradas compasivas. Las primeras semanas establecieron una rutina silenciosa. Isen trabajaba a distancia desde una pequeña mesa junto a la ventana, mientras Grace pasaba sus días leyendo, caminando por los senderos cercanos y lentamente, redescubriéndose a sí misma. Empezaron a compartir las cenas, no por obligación, sino porque la soledad se sentía menos abrumadora cuando se compartía. Eran conversaciones sencillas, sobre libros, sobre el tiempo, sobre nada en particular, pero cada una de ellas era un pequeño hilo que tejía un nuevo tipo de conexión entre ellos, una basada en el respeto y la compañía. Unos meses después, llegó el día de finalizar el divorcio. Volvieron a una oficina gubernamental, un lugar inquietantemente similar al que los había unido. El proceso fue rápido, impersonal, puramente burocrático. Cuando el funcionario selló los papeles, declarándolos legalmente divorciados, Grace esperaba sentir una oleada de alivio. En cambio, sintió una extraña punzada, no de arrepentimiento, sino de algo parecido a la gratitud. Ese matrimonio falso le había salvado la vida. Al salir, miró a Isen, el hombre que había sido su marido durante el tiempo más extraño de su vida. «Gracias», le dijo, y la palabra abarcaba todo, por la boda, por el refugio, por su paciencia, por su inquebrantable decencia. Él simplemente asintió. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió, aunque ambos sabían que eso no era cierto. Después del divorcio, una pregunta tácita se instaló entre ellos. Isen podría haberse ido. Su deber autoimpuesto había terminado, pero no lo hizo. Una noche, mientras estaban sentados en el pequeño porche, mirando las estrellas, él finalmente abordó el tema. «No tienes que preocuparte de que me vaya, Grace», dijo en voz baja, «a menos que eso sea lo que tú quieres. Me quedaré todo el tiempo que me necesites, o me quieras, aquí». Sus palabras le dieron a ella el control total, la libertad de elegir, algo que Marcus nunca le había ofrecido. Y en ese momento, Grace se dio cuenta de que la idea de que él se fuera le provocaba un pánico que no había sentido ni siquiera cuando Marcus la abandonó. Se dio cuenta de que su presencia se había convertido en su ancla, en su nuevo norte. El primer beso sucedió 2 semanas después. Fue en la cocina, en medio de una discusión tonta sobre si la canela pertenecía o no al café. Grace se reía, una risa genuina y sonora que llenó el pequeño espacio, cuando él simplemente se detuvo y la miró, como si la viera por primera vez bajo una nueva luz. Se acercó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder, pero ella no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso de pasión desesperada, sino uno de una ternura y un asombro infinitos. Fue un beso que no quemaba, sino que calentaba. Un beso que no prometía un felices para siempre, sino un estoy aquí, ahora. Fue el comienzo de un amor construido no sobre promesas vacías, sino sobre las cicatrices compartidas y la belleza de un comienzo imperfecto. 1 año después, la mujer que caminaba por el pasillo de un hospital no se parecía en nada a la que había sido abandonada en una oficina del registro. Esta Grace se movía con una serenidad y una confianza que irradiaban desde dentro. En sus brazos dormía plácidamente una pequeña bebé de 3 meses, Chloe, un bulto de calidez y promesas. Isen caminaba a su lado, con un brazo protector alrededor de sus hombros,
su mirada fija en ella con una adoración tan abierta y genuina que era casi palpable. Venían de una revisión pediátrica rutinaria, su pequeño universo familiar girando en su propia órbita de felicidad tranquila y cotidiana, una felicidad que Grace nunca había sabido que era posible. Fue entonces cuando lo vio. Al doblar una esquina, se encontraron cara a cara con Marcus. El tiempo pareció congelarse. Él estaba solo, y el brillo arrogante que Grace recordaba en sus ojos había sido reemplazado por una opacidad fría, un vacío que lo hacía parecer mayor, más cansado. Su mirada pasó de Grace a Eisen, luego al bebé en brazos de ella, y una compleja mezcla de conmoción, ira y algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Se quedó sin palabras, su mandíbula apretada. El universo, en su extraña e irónica justicia, había orquestado el epílogo perfecto para su historia, no en un campo de batalla, sino en el ambiente estéril y silencioso de un hospital. Grace sintió el brazo de Eisen tensarse a su alrededor, listo para protegerla, para interponerse si era necesario. Pero ella no lo necesitaba. Miró a Marcus, al hombre que casi la había destruido, y no sintió el torbellino de emociones que habría esperado. No había odio, ni dolor, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Solo había una vasta e inmensa indiferencia. Él era un fantasma, un extraño con el que había compartido una vida que ya no le pertenecía. Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, esbozó una leve sonrisa, inclinó la cabeza y dijo una sola frase, las mismas palabras que él le había dicho a ella indirectamente a través de Serena. ¿Cuánto tiempo? Sin esperar una respuesta, sin darle la oportunidad de hablar, Grace se apoyó un poco más en Eisen y siguió caminando. No miró hacia atrás. El sonido de sus pasos, mezclado con el suave murmullo de su bebé, fue lo único que quedó en el pasillo. La imagen final no fue la de la derrota de Marcus, sino la de la victoria de ella. Una familia, unida y radiante, alejándose, dejando atrás un pasado que ya no tenía el poder de herirla. Su mayor venganza no había sido destruirle a él. Había sido construir una felicidad tan completa, tan real y tan suya, que él, y todo el dolor que había causado, se habían vuelto completamente y absolutamente irrelevantes.